Bienvenidos al avance del capítulo 100 de la telenovela Salomé. Salomé enfrentó a Diego con firmeza, exigiendo saber qué era lo que quería. Diego, con una mirada tensa, le respondió que necesitaba hablar con ella sobre algo de suma importancia y que no intentara oponerse a lo que estaba por decirle. La seriedad en su tono dejó a Salomé visiblemente nerviosa, aunque intentó mantener la compostura. Mientras tanto, Julio, sentado, observaba los documentos que Susana le había entregado. Quería leerlos detenidamente, pero Susana, con una actitud insistente, lo presionaba para que los firmara de inmediato. En un intento por desviar su atención, Susana se acercó inesperadamente y le dio un beso, dejando a Julio aún más confundido sobre sus sentimientos y el contexto en el que se encontraba. Por otro lado, Diego finalmente reveló el motivo de su visita a Salomé. Le explicó que quería hablar sobre la herencia de su hermana, insistiendo en que necesitaba que se la devolviera. Salomé, en lugar de ceder, le respondió con firmeza que no iba a decirle absolutamente nada al respecto. La tensión entre ambos creció, dejando a Diego frustrado y a Salomé alerta por lo que podría venir. Susana, con una voz calmada pero cargada de intención, comenzó a contarle a Julio que había tenido un accidente grave, algo que, según ella, explicaba su pérdida de memoria. Julio, intrigado y con la necesidad de entender su situación, empezó a hacerle preguntas cada vez más detalladas sobre lo que había sucedido. Quería saber dónde, cómo y cuándo ocurrió todo. Sin embargo, Susana siguió inventando respuestas que encajaban con su versión, sin permitir que Julio sospechara la verdad. A pesar de sus esfuerzos, Julio permanecía con dudas y sin saber cómo reaccionar. Más tarde, Susana se retiró a otra habitación, visiblemente nerviosa. Allí, mientras caminaba de un lado a otro, murmuró que no podía permitir que Julio recordara nada, porque si recuperaba la memoria, todo su plan se vendría abajo y lo perdería para siempre. En otro lugar, Arturo y Lucrecia estaban enfrascados en una discusión acalorada. Las palabras subían de tono y la tensión en la sala era evidente. Justo en medio de la pelea, Clara entró en la habitación y se detuvo al escuchar algo que la dejó sin palabras. Julio no era hijo de Arturo. La revelación la dejó paralizada por unos segundos, incapaz de procesar lo que acababa de descubrir. Mientras tanto, Diego enfrentaba a Salomé, esta vez con más presión que antes. Le exigía saber quién era el hijo de Julio, convencido de que ella tenía esa información. Salomé, manteniéndose firme, lo miró directamente a los ojos y le respondió con una mezcla de rabia y determinación que no iba a decirle absolutamente nada. Le ordenó que la dejara en paz y que no siguiera insistiendo, dejando claro que no iba a ceder a sus demandas. Clara, con los ojos bien abiertos y el corazón latiendo rápido, enfrentó a Arturo en busca de una respuesta clara. Sentía que el aire se había vuelto más denso y que todo lo que había creído hasta ahora estaba tambaleándose. Sin embargo, Arturo parecía más incómodo que nunca, esquivando la mirada como si quisiera desaparecer. En medio de esta tensión, Lucrecia intervino, hablando con un tono firme que no dejaba lugar a discusión. Su postura reflejaba una mezcla de nerviosismo y autoridad mientras intentaba controlar la situación. Clara, por su parte, estaba completamente desorientada y llena de preguntas. El descubrimiento de que Julio no era hijo de Arturo era demasiado impactante para procesarlo de golpe, y aunque Lucrecia insistía en que no debía hablar del tema, Clara sabía que ya nada volvería a ser igual. Diego se plantó frente a Salomé con una actitud desafiante, dejando claro que no pensaba ceder fácilmente. Le exigió que entregara la herencia, pero no se detuvo ahí, porque dejó caer una amenaza que hizo que Salomé apretara los puños con furia. Diego estaba dispuesto a revelar secretos del pasado, detalles que ella había intentado enterrar durante años, si no accedía a sus demandas. Salomé, llena de rabia y frustración, le respondió con dureza, dejando claro que no pensaba ceder ante sus palabras ni sus amenazas. El ambiente entre ellos se cargó de una tensión casi insoportable, y aunque ninguno estaba dispuesto a retroceder, era evidente que ambos sabían el peso de lo que estaba en juego. La madre de Natalia llegó a la casa de Armando con la policía, dejando claro que no estaba dispuesta a tolerar más juegos. La preocupación por su hija la había llevado a tomar medidas drásticas, y ahora estaba allí para llevársela de vuelta. Los oficiales no tardaron en ponerse serios, informándole a Armando que lo que había hecho tenía consecuencias legales.
Las palabras del policía fueron directas y contundentes. Armando podría acabar en la cárcel por haberse llevado a Natalia. La noticia lo dejó completamente paralizado, sintiendo como la preocupación y el miedo comenzaban a apoderarse de él. Julio se sentó frente a Susana, mirando los documentos con una mezcla de confusión y desconfianza. Aunque no entendía todo lo que estaba pasando, algo dentro de él le decía que no debía apresurarse. Con calma pero con firmeza, le dijo que no iba a firmar nada, al menos no sin estar seguro de qué se trataba. Susana no pudo ocultar su molestia. Intentó convencerlo de que estaba cometiendo un error. Su tono era insistente, casi autoritario. Julio, sin perder la compostura, trató de explicarle que necesitaba claridad antes de tomar cualquier decisión. Mientras hablaban, la tensión entre ellos crecía, y era evidente que ambos tenían intereses muy diferentes en lo que estaba ocurriendo. Julio, sentado junto a Susana, trató de explicarle con paciencia todo lo que estaba ocurriendo en la empresa. Aunque el ambiente estaba cargado de tensión, él hablaba con una mezcla de preocupación y determinación. Insistió en que no era necesario vender las acciones, asegurándole que había soluciones viables para los problemas que enfrentaban. Sus palabras, llenas de confianza, comenzaron a tener un efecto inesperado en Susana, quien, mientras le escuchaba, no podía evitar sentirse cada vez más atraída hacia él. Sin embargo, su mente estaba dividida, porque sabía que estaba metida en una red de mentiras que podría desmoronarse en cualquier momento. Julio insistió en que quería revisar personalmente la contabilidad de la empresa. Su tono era firme, dejando claro que no se trataba de un capricho, sino de algo que consideraba esencial para entender lo que estaba sucediendo. Susana, tratando de mantener la calma, le dijo que no era necesario, que ella misma se encargaría de traerle toda la información. Pero Julio, más decidido que nunca, dejó claro que eso no era suficiente. Necesitaba ir en persona para ver con sus propios ojos qué estaba ocurriendo. Susana sintió como la ansiedad comenzaba a apoderarse de ella. Sabía que si Julio llegaba a la empresa y empezaba a hacer preguntas, su mentira estaba en peligro de salir a la luz, y eso era algo que no podía permitir. Julio, en un momento de sinceridad, le dijo a Susana que quería estar a su lado, que para él era importante cumplir con su papel como esposo y apoyarla en todo lo que necesitara. Sus palabras parecían sinceras, llenas de un afecto que no hacía más que aumentar la confusión de Susana. Ella lo miraba, sin saber qué responder. La culpa la carcomía, porque sabía que no podía seguir ocultándole la verdad. Pero al mismo tiempo, temía que si hablaba, lo perdería para siempre. Susana se encontraba atrapada entre el amor que empezaba a sentir por Julio y el peso de las mentiras que había construido alrededor de él. Mauricio, le comentó a Salomé que tal vez Julio ya estaba muerto. Sus palabras, pronunciadas casi como un susurro, dejaron a Salomé completamente impactada. Ella no pudo evitar reaccionar de inmediato, diciéndole que no hablara así, que no era momento para ese tipo de comentarios. Pero Mauricio no se detuvo ahí. Con una mirada seria, le reveló que antes de desaparecer, Julio le había dejado una carta. La noticia dejó a Salomé aún más desconcertada. Su mente se llenó de preguntas y una sensación de incertidumbre comenzó a apoderarse de ella. Las palabras de Mauricio habían despertado dudas que hasta ese momento no se había permitido tener. Salomé se sentó frente a la carta que Mauricio le había entregado, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Mientras leía cada línea, su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y dolor. La carta, supuestamente escrita por Julio, parecía decir que él ya no sentía nada por ella y que había decidido irse para siempre. Salomé intentaba procesar esas palabras, pero algo dentro de ella se resistía a creerlo. Miró a Mauricio con los ojos llenos de preguntas, pero él, con su expresión más convincente, le dijo que era la pura verdad, que Julio la había dejado porque nunca la había amado realmente. Salomé negó con la cabeza, completamente desconcertada, y murmuró que eso no podía ser cierto. Aunque la carta parecía clara, su corazón le decía que Julio todavía la amaba. Susana llevó a Julio a su oficina, buscando mantenerlo distraído y alejado de cualquier situación que pudiera hacerle recordar la verdad. Mientras conversaban, uno de los socios de Susana, que estaba revisando un periódico, de repente levantó la vista y se quedó paralizado. En el periódico había una foto de Julio, junto a un titular que mencionaba que estaba desaparecido. El socio miró el periódico y luego a Julio, reconociéndolo al instante. El impacto fue evidente en su rostro. No podía creer que tenía frente a él a la persona que todos estaban buscando. El aire en la oficina se tensó de inmediato, y Susana, al notar la situación, comenzó a preocuparse por cómo manejar ese inesperado giro. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.